El marido heredó $5 millones de su padre y le pidió el divorcio a su esposa. Él dijo: divorciémonos. Ya no te necesito. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Laura terminaba de preparar la cena mientras escuchaba el sonido de la llave en la puerta. Andrés llegaba tarde otra vez, lo cual ya no era una sorpresa para ella. Durante los últimos meses, él había estado distante, y aunque ella atribuía su comportamiento al estrés por la enfermedad y muerte reciente de su padre, algo dentro de ella comenzaba a sentir que había más detrás de su frialdad. El funeral de su suegro había sido el día anterior. Un evento lleno de dolor para Laura, pero Andrés parecía estar más preocupado por lo que venía después. La herencia de su padre. Mientras ella intentaba procesar la pérdida y apoyaba a su esposo en estos momentos difíciles, Andrés había estado entusiasmado por recibir los $5 millones que le dejaba su padre. Laura, ingenua, creía que esa herencia les brindaría estabilidad para el futuro, que les permitiría avanzar juntos. Pero no imaginaba la frialdad con la que Andrés manejaba la situación. Para él, la herencia no era solo una fortuna, era su libertad. Y no pensaba compartirla con nadie. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Laura con una sonrisa suave mientras ponía los platos en la mesa, tratando de mantener la normalidad a pesar de la tensión que flotaba en el aire. Andrés dejó su maletín en el suelo y se acercó con una expresión fría y vacía, la misma que había estado usando cada vez más en las últimas semanas. Ni siquiera se molestaba en mirarla. Laura notó que había algo diferente, algo más calculado en su forma de actuar. «Tenemos que hablar», dijo él, su voz dura como una roca. Laura sintió un escalofrío recorrerle la columna. La manera en que Andrés lo dijo la llenó de una sensación de peligro inminente. Aún así, intentó mantener la compostura, imaginando que tal vez se trataba de una conversación difícil sobre el duelo que él estaba pasando tras el funeral de su padre. «Claro, hablemos», dijo Laura, mientras se sentaba en la mesa, su mirada fija en él. Andrés permaneció de pie, sin sentarse. Cruzó los brazos y, sin rodeos, soltó la frase que destruiría todo lo que Laura había creído sobre su matrimonio. «Divorciémonos, Laura. Ya no te necesito». Laura sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Divorciarse? Las palabras resonaban en su mente sin sentido alguno. ¿Ya no te necesitamos? Su voz tembló al intentar responder, aunque no sabía qué decir. ¿Qué estás diciendo?», logró balbucear, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Andrés la miró con frialdad, como si la persona frente a él fuera una simple conocida, no su esposa de una década. «¿Lo que escuchaste? Esto se terminó. No necesitamos seguir con este matrimonio. Y ahora que heredé los $5 millones de mi padre, ya no te necesito en mi vida». La confesión fue como una bofetada que la dejó sin aliento. Laura sintió como el mundo a su alrededor se derrumbaba. 10 años de matrimonio, 10 años de apoyo incondicional, de compartir los momentos más difíciles, de estar a su lado incluso cuando cuidaba de su padre enfermo. Y ahora, sin más, él le decía que ya no la necesitaba. Un día después del funeral. «¿Cómo puedes decirme algo así?», preguntó, su voz quebrada por la incredulidad y el dolor. «Hemos estado juntos en todo. Yo estuve contigo cuando más lo necesitabas, Andrés. ¿Cómo puedes hacer esto?». Andrés la observó sin emoción, como si la decisión fuera una simple transacción. «Laura, esto ha terminado. Lo he estado pensando durante meses. Y ahora que tengo la herencia, puedo empezar de nuevo sin ti. No tiene sentido que sigamos casados. Quiero disfrutar de mi vida sin ataduras, y eso incluye deshacerme de este matrimonio». El tono de Andrés era cruelmente pragmático, como si el matrimonio fuera solo un contrato que podía desechar cuando ya no le servía. Laura sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La idea de que todo lo que habían construido juntos podía desmoronarse tan fácilmente, y que él hubiera estado planeando esto en silencio durante meses, la dejó devastada. Así de simple.
dijo Laura con una mezcla de rabia y tristeza. Después de todo lo que hemos pasado juntos, simplemente decides que yo soy una carga y me dejas. Andrés levantó los hombros con indiferencia. No es personal, Laura. Simplemente ya no me convienes. Este matrimonio no me conviene. Y ahora tengo la libertad y el dinero para hacer lo que realmente quiero. Cada palabra de Andrés era un golpe más para Laura, como si estuviera despojándola de su valor, reduciéndola a un obstáculo en su vida. Laura sintió que las lágrimas querían salir, pero se negó a llorar frente a él. No le daría ese poder. Con el corazón apretado, se levantó de la mesa, sus manos temblando mientras intentaba mantener la calma. «Esto no puede ser verdad», dijo, apenas en un susurro. «No puedes hacerme esto». Pero Andrés no mostró ningún signo de arrepentimiento. Para él, la decisión ya estaba tomada, y Laura no era más que un obstáculo que debía superar. «Ya está hecho, Laura», dijo fríamente. «Mañana comenzaremos con los trámites del divorcio. Y no te preocupes, obtendrás algo de dinero en el acuerdo. Al menos me aseguraré de que no salgas con las manos vacías». Ese comentario fue la gota que colmó el vaso. Laura sintió como una ola de rabia la invadía, una furia que surgía del profundo dolor de ser tratada como algo desechable. No podía creer que él la viera de esa manera. 10 años de matrimonio reducidos a una transacción. ¿Dinero?, gritó ella, incapaz de contenerse. ¿De verdad crees que lo que me importa es el dinero? No tienes idea de lo que me has hecho, Andrés. No tienes idea de lo que significaba este matrimonio para mí. Andrés la miró, sin inmutarse. «Ya no es mi problema, Laura». Con esas palabras, dio media vuelta y salió de la sala, dejándola sola, rota y devastada. El silencio que quedó después de su partida era insoportable, como si la casa misma estuviera reflejando la destrucción de su relación. Laura, paralizada por el dolor, se desplomó en una silla. Las lágrimas, que había intentado contener, finalmente comenzaron a caer. Su vida, su matrimonio, todo lo que creía conocer, se desmoronaba frente a ella. Y lo peor de todo era que Andrés ni siquiera parecía preocuparse. Los días que siguieron a la impactante revelación de Andrés fueron un torbellino emocional para Laura. El silencio de la casa, que alguna vez fue un refugio para ella, ahora era asfixiante. Se sentía atrapada en una pesadilla que no parecía tener fin. Andrés seguía comportándose con frialdad, como si no le importara el impacto que sus palabras habían causado en su esposa. Ana, la hermana mayor de Laura, fue la primera persona a la que acudió cuando el dolor y la confusión se volvieron insoportables. Ana había sido su apoyo incondicional desde que eran niñas, y en ese momento, Laura necesitaba desesperadamente su consejo y fortaleza. «No puedo creer que me esté haciendo esto», dijo Laura, con la voz quebrada, mientras sorbía lentamente un té que Ana había preparado. Estaban sentadas en la cocina de Ana, el único lugar donde Laura sentía algo de consuelo. Ana la miró con compasión, pero también con la firmeza de quien estaba decidida a ayudarla. «Lo sé, Laura», respondió Ana, tocándole la mano. «Pero no puedo evitar pensar que hay algo más detrás de todo esto. No tiene sentido que de la noche a la mañana decida que ya no te necesita. Esto no es solo una crisis, esto es algo que ha estado planeando». Laura, aunque destrozada, asintió lentamente. Algo dentro de ella también lo sentía, pero no quería creer que Andrés fuera capaz de algo tan frío y calculador. Sin embargo, los hechos estaban ahí. Andrés había esperado recibir la herencia de su padre para romper el matrimonio. ¿Por qué no lo había hecho antes? Porque justo después de recibir los millones. ¿Crees que tiene que ver con el dinero?, preguntó Laura, sus ojos llenos de incertidumbre. Ana asintió con un leve gesto de cabeza. «Lo sé, Laura. Andrés nunca fue tan, no sé, ambicioso. Pero es extraño que justo después del funeral de su padre, cuando ya tenía acceso a la herencia, decida que no quiere compartir su vida contigo. No quiere compartir ni contigo, ni con nadie». Laura sintió un escalofrío.
A lo largo de los años, había visto cómo Andrés, impulsado por la presión de su familia, luchaba por ser el hombre que su padre siempre había querido que fuera. Pero nunca imaginó que eso lo llevaría a traicionarla de la manera más cruel. Ana, siempre pragmática, decidió que era hora de investigar más a fondo. Creo que deberíamos investigar qué ha estado haciendo Andrés en los últimos meses. Nadie cambia de esta manera de un día para otro, sugirió Ana con tono decidido. Hay algo más detrás de todo esto, y lo vamos a descubrir. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Con el apoyo de su hermana, Laura se armó de valor para intentar entender lo que estaba ocurriendo en la vida de Andrés. A través de viejos conocidos y algunas preguntas discretas en los círculos cercanos a Andrés, empezaron a reunir pequeñas piezas del rompecabezas. Lo que descubrieron no hizo más que confirmar las sospechas de Ana. Andrés no había estado solo en este plan. Santiago, su mejor amigo y confidente de toda la vida, parecía haber estado influenciándolo. Santiago era conocido por ser ambicioso y materialista, y siempre había visto el matrimonio de Andrés con Laura como una limitación. Según la información que Ana logró recabar, Santiago le había estado metiendo ideas a Andrés desde hacía meses, empujándolo a dejar su matrimonio para que pudiera disfrutar de su recién adquirida fortuna sin tener que compartirla. Santiago siempre fue una mala influencia para Andrés, murmuró Ana cuando ambas compartían la información. Sabía que él tenía algo que ver con esto. Siempre lo empujaba a ser más egoísta, a pensar solo en sí mismo. Laura, devastada, sentía que el suelo se hundía más bajo sus pies con cada nueva revelación. Santiago, a quien ella había visto durante años como un simple amigo de su esposo, se había convertido en el instigador de la traición que ahora la destrozaba. Una noche, mientras Laura trataba de conciliar el sueño en la casa vacía, decidió confrontar a Andrés sobre lo que había descubierto. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Esperó hasta que Andrés llegó a casa y, sin darle tiempo para reaccionar, lo enfrentó directamente en el salón. «Sé que Santiago está detrás de todo esto», dijo con voz firme, aunque sentía como su corazón latía desbocado. Andrés, sorprendido por la acusación, frunció el ceño. «¿De qué estás hablando, Laura?» «No te hagas el tonto», replicó ella, intentando mantener la calma. «Sé que él te estuvo convenciendo para que me dejaras, para que usaras la herencia para ti solo. ¿Es eso lo que te importa? ¿El dinero?» Andrés la miró en silencio durante unos segundos. No intentó negarlo. En ese momento, Laura supo que tenía razón. «Santiago me hizo ver las cosas de otra manera», admitió Andrés, con un tono calculado. «Él solo me ayudó a darme cuenta de lo que siempre supe, que este matrimonio ya no me servía, que podía tener una vida mejor, más libre, sin ti». La frialdad en las palabras de Andrés atravesó el corazón de Laura como un puñal. No había arrepentimiento en su voz, solo la ambición desnuda de alguien que había decidido que el amor no era suficiente. «No puedo creer que haya sido capaz de hacer algo así», dijo Laura, con la voz temblorosa. «Nuestro matrimonio nunca significó nada para ti». Andrés la miró con indiferencia. «Las cosas cambian, Laura, y ahora tengo una oportunidad que no pienso desperdiciar». Con esas palabras, Andrés dejó claro que el amor y el respeto que alguna vez compartieron ya no significaban nada para él. Laura, devastada, salió del salón, sintiendo que el hombre con el que había estado casada durante 10 años ya no existía. Los días posteriores a la confrontación con Andrés fueron una pesadilla para Laura. No solo había perdido a su esposo, sino que también se dio cuenta de que todo lo que habían compartido durante los últimos 10 años no era más que una ilusión. A pesar del dolor, Laura intentaba mantener la cabeza en alto, sabiendo que aún tenía el apoyo de su hermana Ana y que no estaba completamente sola. Un día, mientras tomaba un café con Ana en una pequeña cafetería cerca de su casa, Laura vio entrar a alguien que hacía mucho tiempo no veía. Marcelo, su amor de juventud. Él había sido su primer gran amor. Y aunque sus caminos se habían separado hacía años,
El verlo despertó en Laura un torrente de recuerdos y emociones que no había sentido en mucho tiempo. Marcelo la vio también y, con una sonrisa cálida, se acercó a la mesa. «Laura», exclamó con genuina sorpresa, «no puedo creer que seas tú. ¿Cómo estás?» Laura intentó sonreír, pero su rostro traicionaba el dolor que llevaba dentro. «Hola, Marcelo», respondió suavemente. «Ha pasado mucho tiempo». Ana, siempre protectora, observó la interacción con curiosidad. Sabía que Laura necesitaba algo de apoyo emocional, y aunque la situación con Andrés era devastadora, la llegada inesperada de Marcelo podría ser el impulso que Laura necesitaba para empezar a sanar. Marcelo, que había regresado a la ciudad por asuntos laborales, no perdió tiempo en ponerse al día con Laura. Después de conversar brevemente con ambas, sugirió que él y Laura se tomaran un café en algún momento para recordar viejos tiempos. Aunque al principio dudó, Laura accedió. Algo en la presencia de Marcelo la hacía sentir segura, algo que no había sentido en mucho tiempo. Un par de días después, se encontraron en la misma cafetería. Mientras tomaban café, las charlas fluyeron de manera natural. Marcelo no era solo un recuerdo del pasado. Ahora se presentaba como un hombre maduro y empático, alguien que entendía el dolor que Laura estaba atravesando sin necesidad de muchas explicaciones. «Ana me contó lo que pasó», dijo Marcelo, con una voz suave y comprensiva. «Lo siento mucho, Laura. No merecías eso». Laura, aunque aún dolida, encontró consuelo en las palabras de Marcelo. «Gracias, Marcelo», respondió ella. «Ha sido muy duro. Aún no puedo creer lo que me ha hecho». Marcelo asintió, mirándola con ojos que reflejaban una mezcla de tristeza y empatía. «No puedo imaginar cómo te sientes», dijo, tomando su mano brevemente. «Pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero siempre he guardado un gran cariño por ti». Laura sintió un calor inesperado en su pecho. Durante tanto tiempo, había olvidado lo que era sentirse apreciada, y ahora, frente a Marcelo, empezaba a recordar lo que alguna vez sintió cuando eran jóvenes. A medida que las semanas pasaron, Marcelo se convirtió en un apoyo incondicional para Laura. No solo era alguien con quien podía desahogarse, sino que también la hacía reír y recordar que había vida más allá del dolor. Con cada encuentro, Laura empezaba a sentir algo más profundo, un sentimiento que había enterrado hace mucho tiempo. A pesar de que aún estaba lidiando con el proceso de divorcio, Marcelo le ofrecía una perspectiva diferente, una en la que no estaba sola, ni atrapada en el dolor que Andrés le había causado. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Marcelo se detuvo de repente y la miró a los ojos. «Laura, no quiero presionarte», comenzó, con voz seria, «pero quiero que sepas que siempre he sentido algo por ti. Cuando te vi aquella vez en la cafetería, todos esos sentimientos volvieron, y sé que ahora es un momento difícil para ti, pero quiero que sepas que estoy aquí. No importa cuánto tiempo pase, siempre estaré para ti». Laura sintió su corazón latir más rápido. No esperaba que Marcelo fuera tan directo, pero algo en sus palabras la conmovió profundamente. Después de todo lo que había sufrido con Andrés, escuchar a alguien expresarle amor de una manera tan sincera era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, las palabras de Marcelo también la hicieron sentir una profunda confusión. Estaba lista para comenzar algo nuevo. ¿Tan pronto? Por un lado, Marcelo era todo lo contrario de Andrés. Atento, honesto y genuino. Pero por otro lado, Laura todavía estaba envuelta en el dolor del divorcio y en el trauma de haber sido traicionada por el hombre con el que había compartido una década de su vida. «Marcelo, no sé si estoy lista para esto», admitió ella con sinceridad. «Aún estoy procesando todo lo que ha pasado con Andrés. Me duele pensar que lo que creía que era amor nunca fue real. Y aunque lo que dices me toca el corazón, no sé si puedo empezar algo ahora». Marcelo asintió con comprensión, apretando suavemente su mano. «Lo entiendo, Laura», dijo él.
No quiero que te sientas presionada. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que puedes contar conmigo para lo que sea. Tómate el tiempo que necesites. Laura, conmovida por la honestidad y el respeto de Marcelo, supo en ese momento que, aunque su corazón estaba roto, había algo dentro de ella que empezaba a sanar. Marcelo le ofrecía una posibilidad de redescubrirse, de encontrar la felicidad después del dolor, pero no estaba segura si debía dar ese paso. Aún necesitaba tiempo, y Marcelo, con su paciencia, parecía entenderlo mejor que nadie. Al despedirse esa noche, Laura se sintió más tranquila de lo que se había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante sería largo, pero ya no se sentía tan sola. Marcelo había despertado en ella una chispa que creía perdida, y aunque no sabía si estaba lista para empezar de nuevo, empezaba a ver la posibilidad de una nueva vida más allá de la traición de Andrés. Después de semanas de frialdad y distancia, Andrés comenzó a mostrar un cambio de actitud. Lo que antes parecía una decisión firme y calculada, de repente se transformó en vacilación. Laura, que había estado preparándose emocionalmente para un divorcio inevitable, se sorprendió cuando Andrés se acercó una noche con una actitud completamente diferente. «Laura, he estado pensando en todo lo que ha pasado», dijo con tono arrepentido. «Creo que cometí un error. No estaba en el mejor estado emocional cuando te pedí el divorcio. Lo pensé bien, no quiero perderte». Laura lo miró, sorprendida por el cambio repentino. Las palabras de Andrés sonaban sinceras, pero algo en su actitud aún la hacía sentir incómoda. ¿Por qué este cambio tan repentino? ¿No querías el divorcio?, preguntó, tratando de descifrar el tono en su voz. «No, Laura. Estaba confundido por la muerte de mi padre, por todo el estrés. Me equivoqué. Lo que quiero es que lo intentemos de nuevo», dijo Andrés, acercándose un poco más a ella, con una sonrisa que parecía de alivio. Las palabras de Andrés, aunque aliviaron una parte del dolor que había sentido, también la llenaron de dudas. ¿Realmente había cambiado de opinión o había algo más detrás de todo esto? Laura sabía que era una decisión importante, y aunque había amado profundamente a Andrés, la traición inicial la había dejado marcada. Esa noche, Laura decidió hablar con Ana sobre la situación. Su hermana siempre había sido su confidente más cercana, y en este momento de confusión, necesitaba su consejo más que nunca. «¿Qué piensas de esto?», preguntó Laura mientras tomaban un café en casa de Ana. «Dice que lo pensó bien y que no quiere divorciarse, pero no sé, algo no me cuadra». Ana, que siempre había tenido un buen instinto para percibir la verdad detrás de las palabras, miró a su hermana con preocupación. «Laura, sé que quieres creer que ha cambiado, pero algo no me suena bien en todo esto», dijo Ana con franqueza. «¿Por qué ahora, justo cuando todo parecía decidido? Además, no puedo dejar de pensar que hay algo más detrás de todo esto». Laura suspiró, sintiendo cómo las dudas comenzaban a carcomerla. «Quizá tienes razón, Ana», respondió Laura, pensativa. «Pero quiero confiar en que puede cambiar. Quizás lo del divorcio fue solo una reacción impulsiva y realmente quiere salvar nuestro matrimonio». Ana negó con la cabeza, no convencida. «Yo en tu lugar sería más cautelosa. Tal vez deberías hablar con Héctor, el abogado de la familia de Andrés. Podría darte más claridad sobre lo que está sucediendo. No te dejes llevar por una falsa esperanza sin antes asegurarte de que todo está claro». Laura decidió seguir el consejo de su hermana y se reunió con Héctor al día siguiente. A medida que hablaban sobre el proceso de divorcio, Héctor, un hombre serio y directo, le reveló algo que dejó a Laura sin aliento. «Andrés vino a verme hace unos días», dijo Héctor. «Le expliqué los términos del testamento de su padre. Quizás ya lo sepas, pero Andrés solo recibirá la herencia si permanece casado contigo. Si se divorcian, el dinero será donado a una organización benéfica». Laura sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¿Andrés solo estaba tratando de volver con ella por el dinero? La traición que había sentido antes ahora parecía aún más profunda. ¿Todo este tiempo había estado planeando manipularla para quedarse con la herencia?
No me dijo nada de eso, murmuró Laura, con la voz temblorosa. Héctor asintió, viendo el impacto que la información había causado en Laura. Lo siento, Laura, pero quería que supieras toda la verdad antes de tomar una decisión, dijo con sinceridad. Laura se fue del despacho de Héctor con una mezcla de rabia y tristeza. Había estado a punto de perdonarlo, de darle una segunda oportunidad, y todo por una mentira. Aún devastada, sabía que tenía que enfrentarse a la verdad. Andrés no había cambiado, solo había descubierto que su fortuna dependía de mantenerla en su vida, al menos por un tiempo. Esa tarde, decidió confrontar a Andrés, pero al llegar a la casa escuchó su voz en una conversación telefónica. Se quedó inmóvil en la entrada, sin querer interrumpir, pero lo que escuchó la dejó paralizada. Santiago, sí, lo sé, decía Andrés con voz baja. Tendré que quedarme con Laura un poco más. No tengo otra opción. Si quiero recibir la herencia, debo seguir casado. Será un sacrificio, pero lo haré. Después de un tiempo, podré dejarla y quedarme con todo. Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo era un plan. Nunca hubo un cambio de corazón. Nunca hubo amor en su intención de reconciliación. Solo ambición. El sacrificio del que hablaba no era para salvar su matrimonio, sino para asegurarse de recibir el dinero. Con el corazón roto y los ojos llenos de lágrimas, Laura dio media vuelta y salió corriendo de la casa. Se dirigió directamente a casa de Ana, sin poder soportar más la farsa que había vivido. Cuando llegó, las palabras salieron de su boca entre sollozos. Tenías razón, Ana. Escuché a Andrés hablando con Santiago. Solo quiere quedarse conmigo para poder obtener la herencia de su padre. Todo ha sido una mentira. Ana la abrazó fuerte, consolándola mientras Laura desahogaba toda su tristeza y furia. Lo sabía, murmuró Ana con ternura. Sabía que había algo más. Pero tranquila, Laura. Esto te hace más fuerte. Ahora puedes tomar la decisión que realmente mereces, sin mentiras. Ya no tienes que cargar con esa farsa. Laura, aunque devastada, sabía que su hermana tenía razón. Era hora de tomar control de su vida y dejar atrás a Andrés y todas sus mentiras. Después de la devastadora revelación que Laura había escuchado por casualidad, el dolor y la traición que sentía eran casi insoportables. Había pasado toda la noche en casa de Ana, intentando procesar lo que había descubierto. Las lágrimas fluían sin parar mientras su hermana intentaba consolarla. Pero ya no se trataba solo del dolor, sino también de la rabia. Andrés no solo la había traicionado, sino que ahora la veía como una herramienta para acceder a su fortuna. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Ana, siempre firme en su apoyo, le dijo lo que Laura ya sabía en su corazón. Laura, no puedes seguir con él. Este hombre te ha utilizado de la manera más cruel posible. Sabías que había algo raro detrás de su cambio. Y ahora todo tiene sentido. No le debes nada. Él ya te lo ha demostrado con sus acciones. Laura asintió, aunque las palabras de su hermana no hacían que la situación fuera menos dolorosa. Durante toda su relación, Laura había dado todo de sí misma, amando incondicionalmente a Andrés, creyendo que él haría lo mismo por ella. Pero ahora, se daba cuenta de que había estado sola en ese amor durante años. Al día siguiente, después de una noche sin dormir, Laura decidió que era hora de enfrentar la verdad de frente. Ya no quedaba nada por salvar en ese matrimonio. No solo había sido traicionada emocionalmente, sino también manipulada para el beneficio económico de Andrés. Pero Laura ya no era la mujer confundida de semanas atrás. Ahora estaba decidida a tomar el control de su vida. Se reunió con su abogado para revisar los pasos finales del divorcio y asegurarse de que Andrés no pudiera obtener la herencia a costa de su sufrimiento. El abogado le reiteró que tenía todo el derecho a exigir lo que merecía y, sobre todo, asegurarse de que la cláusula del testamento se cumpliera. Si el matrimonio se disolvía, la herencia sería donada a una organización benéfica, y ni Andrés ni ella verían ni un centavo. Después de esa reunión, Laura sintió una calma que no había experimentado en semanas.
Finalmente tenía el control, y no iba a permitir que Andrés la manipulara más. Esa tarde, volvió a casa para hablar con Andrés una última vez. Cuando llegó, lo encontró sentado en la sala, como si la estuviera esperando. Había en su rostro una mezcla de arrogancia y seguridad que hizo que Laura sintiera una mezcla de asco y lástima. «Laura», dijo Andrés con tono casual, «me alegra que hayas vuelto. Creo que podemos hablar de todo esto con calma y arreglar las cosas. No tiene sentido que sigamos con este conflicto. Podemos seguir adelante juntos». Laura lo miró fijamente, sus palabras resonando en su mente. Seguir adelante juntos. Pero ya no había ningún juntos. Solo había mentiras, traición y ambición. «Sé todo, Andrés», dijo Laura con voz fría y controlada. Andrés frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas?» «Sé sobre la cláusula del testamento de tu padre. Sé que solo puedes recibir la herencia si seguimos casados. Y sé que tu disculpa, tu aparente arrepentimiento, no fueron por amor. Solo querías asegurarte de recibir el dinero», dijo Laura, sin apartar la vista de él. El rostro de Andrés cambió de inmediato. Lo que antes había sido una fachada de calma se desmoronó en cuestión de segundos. Su sorpresa inicial se transformó rápidamente en frustración. «No es lo que crees», intentó decir Andrés, buscando una excusa. Pero Laura lo interrumpió antes de que pudiera seguir hablando. «No intentes justificarte», dijo con dureza. «Escuché tu conversación con Santiago. Escuché cómo dijiste que tenías que hacer el sacrificio de quedarte conmigo para obtener la herencia, y que después me dejarías. No tienes que decirme nada más. Ya lo sé todo». Andrés la miró en silencio por unos segundos, dándose cuenta de que no había manera de salir de esa situación. Sabía que Laura lo había descubierto todo, y cualquier intento de manipularla más solo haría que se viera más patético. Con un suspiro de frustración, se dejó caer en el sofá, derrotado. «Entonces ya lo sabes», dijo, casi con indiferencia. «¿Qué esperabas, Laura? Esto nunca fue sobre el amor. Mi padre siempre quiso que me casara contigo porque eras la esposa perfecta, la esposa que él aprobaba. Pero yo nunca te quise de esa manera. Solo seguí el plan porque era lo que él esperaba de mí. Y ahora, cuando finalmente puedo tener mi libertad, resulta que necesito seguir casado para tener lo que es mío. ¿Qué querías que hiciera?» Laura lo miró con una mezcla de tristeza y desprecio. Ya no quedaba rastro del hombre del que alguna vez se había enamorado. El Andrés que estaba frente a ella era alguien completamente diferente, alguien que solo pensaba en sí mismo. «No puedo creer que llegues a justificar tus acciones de esta manera», respondió Laura, sintiendo un nudo en la garganta. «Pensé que, aunque fuera un poco, había sido honesto conmigo en algún momento. Pero veo que todo ha sido una mentira». Andrés no respondió. Ya no tenía nada más que decir. Laura, por su parte, sabía que había llegado el momento de terminar con todo. «Voy a seguir adelante con el divorcio», dijo, firme. «Y me aseguraré de que la herencia de tu padre sea donada, tal como él lo estipuló. No vas a recibir ni un centavo de ese dinero. Y lo mejor de todo es que ya no tendré que seguir soportando tus mentiras». Andrés, sabiendo que había perdido, solo pudo asentir con resignación. Laura salió de la casa con una sensación de alivio que no había sentido en mucho tiempo. El proceso de divorcio seguiría adelante, y esta vez lo haría por ella misma, sin dejarse manipular ni someter por nadie. Esa noche, volvió a casa de Ana. Aunque el camino hacia su nueva vida aún era incierto, Laura sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Había decidido no permitir que Andrés definiera su valor ni su futuro. Se liberaba no solo de un matrimonio fallido, sino también de una vida basada en mentiras y traiciones. Los trámites finales del divorcio avanzaron rápidamente. Laura, con una determinación renovada, firmó cada documento con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Lo que había sido una montaña rusa emocional llena de traición y dolor ahora se transformaba en una liberación personal.
El peso que había sentido durante semanas finalmente empezaba a disiparse. Andrés, por su parte, no puso resistencia. Sabía que había perdido y que su ambición desmedida lo había llevado a este punto. Con el divorcio, también perdía la herencia de su padre, ya que los $5 millones se destinarían a la organización benéfica mencionada en el testamento. La última vez que Laura vio a Andrés fue durante la firma de los papeles del divorcio en el despacho del abogado. Él evitó mirarla a los ojos, tal vez consciente de lo que había hecho y del irreversible daño que había causado. Ella, en cambio, lo miró con una calma que ni siquiera sabía que poseía. Ya no sentía ni odio ni tristeza. Lo que había entre ellos había terminado por completo. Andrés firmó los documentos sin decir una palabra más. Cuando todo estuvo oficializado, se levantó, murmuró un breve adiós y salió del despacho, cerrando la puerta detrás de él. Fue en ese momento que Laura sintió que el ciclo finalmente se había cerrado. Una vez libre del matrimonio, Laura decidió que era el momento de reconstruir su vida desde cero. Marcelo, quien había estado a su lado durante todo ese tiempo, la apoyó sin presionarla. Aunque sabía que tenía sentimientos por él, necesitaba tiempo para sanar, para redescubrirse sin estar ligada a la traición que había sufrido. Marcelo lo entendió y le dio el espacio que necesitaba, demostrando que su apoyo no era condicional. Unos meses después, Laura decidió hacer un viaje sola. Quería pasar tiempo consigo misma, reflexionar sobre todo lo que había vivido y lo que vendría después. Eligió una pequeña ciudad costera, un lugar tranquilo y alejado de todo, donde podía caminar por la playa y pensar sin interrupciones. Fue en esas largas caminatas frente al mar donde comenzó a hacer las paces con su pasado. Recordaba cómo había sido su vida con Andrés, cómo había invertido tanto de su ser en un matrimonio que, al final, resultó ser un fraude. Pero también entendió que, aunque había sufrido, también había aprendido. Ya no era la mujer ingenua que dependía del amor de otro para sentirse completa. Ahora era una mujer más fuerte, más segura de sí misma, y lista para enfrentar la vida con una nueva perspectiva. Durante ese viaje, recibió una llamada de Ana, quien, como siempre, había estado atenta a su bienestar. «¿Cómo va todo por allá?», preguntó Ana con tono amable. «Mejor de lo que esperaba», respondió Laura con una sonrisa, mientras miraba el horizonte. «Me alegra escucharlo. Sabes, he estado pensando, a veces, las cosas que parecen ser el fin de todo son solo el comienzo de algo mucho mejor», dijo Ana con sabiduría. Laura sonrió. Su hermana tenía razón. A veces, la vida tenía que desmoronarse para poder construir algo nuevo y más sólido. Al regresar de su viaje, Laura estaba lista para tomar decisiones sobre su futuro. Decidió empezar un pequeño negocio que siempre había sido su sueño, algo que Andrés nunca apoyó. Con el dinero que tenía ahorrado, abrió una tienda de productos ecológicos, un proyecto que la apasionaba profundamente. Poco a poco, comenzó a encontrar alegría en la independencia, en hacer las cosas por sí misma, en sentirse capaz y libre. Marcelo seguía a su lado, paciente y comprensivo. Con el tiempo, Laura permitió que su relación evolucionara, pero esta vez con una base sólida, sin las sombras de su pasado. Marcelo nunca intentó llenar el vacío que Andrés había dejado, sino que la ayudó a redescubrir su capacidad de amar sin miedos ni manipulaciones. Un año después del divorcio, Laura se encontraba celebrando el primer aniversario de su tienda. Rodeada de amigos y familiares, vio cómo su vida había cambiado por completo. Aunque el dolor de la traición aún era un recuerdo, ya no la definía. La experiencia con Andrés la había fortalecido, enseñándole a valorarse a sí misma y a no depender de las expectativas de los demás. Por otro lado, Andrés se había quedado solo, sin herencia, sin dinero, y sin el control que alguna vez creyó tener sobre su vida. Se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones. Santiago, el amigo que lo había empujado a traicionar a Laura, había desaparecido de su vida cuando vio que no había más dinero en juego. Andrés, quien alguna vez se sintió invencible, ahora tenía que enfrentarse a su vacío emocional.
La ambición que lo había consumido lo dejó sin nada, y mientras Laura prosperaba, él estaba sumido en una vida de arrepentimiento. La historia de Laura y Andrés refleja cómo la ambición desmedida y las mentiras pueden destruir lo que parecía ser una relación sólida. Andrés, cegado por su deseo de riqueza y libertad, perdió de vista lo que realmente importa en la vida: la honestidad, el respeto y el amor genuino. A través de sus acciones egoístas, destruyó no solo su matrimonio, sino también cualquier posibilidad de tener una vida plena y auténtica. Laura, por otro lado, encontró en esa traición la oportunidad de redescubrirse. Aunque sufrió, utilizó ese dolor como catalizador para construir una vida más fuerte y auténtica. La lección más importante que aprendió fue que el amor verdadero no puede construirse sobre mentiras y manipulaciones. La verdadera riqueza no se encuentra en el dinero ni en la comodidad material, sino en el respeto por uno mismo y en las relaciones honestas y sinceras que se construyen con el tiempo. Al final, Laura se dio cuenta de que no necesitaba a Andrés ni a su fortuna para ser feliz. Lo que realmente necesitaba era encontrarse a sí misma, recuperar su confianza y rodearse de personas que la valoraran por quien era. Su relación con Marcelo fue el símbolo de un amor genuino, nacido de la empatía y la comprensión, no de la conveniencia o la manipulación. La historia demuestra que, aunque la traición puede ser devastadora, también puede ser el primer paso hacia una vida más plena y auténtica. Laura, al liberarse de las sombras de Andrés, descubrió que el verdadero valor está en el respeto propio y en la capacidad de empezar de nuevo, incluso después de haber sido herida. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Hasta luego.